estuvo en Cuba también. García Lorca estuvo en Cuba. Estuvo en La Habana y estuvo en Santiago de Cuba. Cuando estuvo en Santiago de Cuba, se reunió con la familia Loynaz. Dulce María Loynaz, Flor Loynaz y el hermano que no ha tenido tanto nombre en literatura, pero que escribía también. Flor Loynaz, que tenía aspecto como la Gertrudis Stein, un aspecto masculino, salía a tomar a fiestas, a cosas con García Lorca, y ella narra que la gente cuando veía a Lorca en Cuba se sorprendía por la elegancia, por el dandismo, por la forma impoluta de vestir, de peinarse, y que a ella le encantaba también la plática de Lorca, porque Lorca era muy poético. Y ella dice que tuvo tanta compenetración con García Lorca que ella, con cierto desdén, con cierta tristeza, dice que ella no supo por qué Lorca se olvidó de ella. Nunca le escribió, nunca trató de hacer ningún tipo de contacto con ella. Y la amistad entre ellos dos, no tanto con Dulce María, que era otro tipo de persona, pero vamos a recordar que Dulce María ganó el premio Cervantes, estaba mucho más dedicada a la intelectualidad. Flor Loynaz era más bohemia, entonces por eso hubo tanta compenetración, tanta empatía con Federico García Lorca. Dice, ¿por qué se olvida de mí? Un paréntesis. Una rama de los Loynaz llegaron a República Dominicana, desarrollaron en Puerto Plata, y la familia Loynaz que conocemos, José Loynaz, hijo de la que fue gobernadora de Puerto Plata, son descendientes de esta gente. Sí. Un dato curioso. Una cosa interesante con respecto a la relación entre Federico García Lorca y Pablo Neruda. Neruda, ok. Se juntan una vez en un acto dedicado a ambos. Y dice, nosotros queremos que haya una conversación, una especie de contrapunto en prosa poética entre los dos poetas. Debemos recordar que Lorca le llevaba a Neruda 6 años, pero era más o menos la misma generación. Si Neruda hubiese nacido en España, hubiese sido miembro de la generación del 27, porque de hecho Pedro Salinas le lleva al menor creo que 15 años, o creo que 20, no sé, 15 años. Entonces comienza ese contrapunteo en una prosa poética improvisada, una prosa poética impoluta con una belleza increíble. Estos dos genios improvisando, diciéndose uno. O sea, Lorca decía cosas de Neruda y Neruda decía cosas de Lorca. ¿Está rescatado eso en algún lado o no? Sí, se puede conseguir. Pues creo que lo tengo. Una cosa realmente impresionante. La prosa poética que hace Lorca para mí es genial, es lo mejor de su obra. No recuerdo si está en La Arboleda Perdida está en Para nacer he nacido, de Pablo Neruda. Okay. Neruda mismo hace la referencia. Omar habló de Lorca en Nueva York, en La Habana, pero antes de La Habana, Lorca se va en el año de 1929 a Nueva York. Un par de años casi. Pero antes de eso también es importante decir que antes de irse para La Habana, él había recibido una crítica muy fuerte de su gran amigo Salvador Dalí y de Buñuel. Acabaron con él por El romancero gitano, diciendo que no era lo que ellos esperaban de él, que esperaban más. Entonces, para escapar de ese ambiente tan pesado que se había hecho en Madrid, él se va durante unos 9 meses a Nueva York a estudiar inglés. En Nueva York tiene la oportunidad de leer a el gran poeta Walt Whitman, y también de leer a T.H. Eliot. T.S. Eliot lo lee en Nueva York, que estuvo 9 meses estudiando allá. Entonces cuando sale de Nueva York se ve en tren hasta Miami, de Miami entonces es que se va a Cuba. Dio algunas conferencias también en Nueva York, no solamente estaba estudiando, parece que algunas conferencias dio en... A donde quiera que llegaba siempre sí daba... Llegó a ser bastante conocido. Uno de los libros mejor valorados de García Lorca es justamente Poeta de Nueva York. Poeta de Nueva York. Publicado 10 años después de... Se trata mucho sobre el destierro que sufren los artistas. Lo que a él más le choca, porque realmente él no tiene destierro, él aún no se va porque quiere, aunque había tenido cierta controversia ya con sus 2 compañeros, pero yo creo que lo que más le choca a él en Nueva York es lo inhóspito, lo inhumano de la ciudad frente a la vida provinciana o campesina.
Él parece que no puede asimilar ese impacto. Y fíjate que suele pasar al revés. La gente campesina, el impacto suele ser positivo cuando llega a una gran ciudad, porque le ofrece algo que el campo no puede ofrecerlo. Entonces la sensibilidad de Lorca va por otros derroteros. Le puede haber impactado cuando ve los rascacielos, que ya lo sabía, y cuando ve la gran urbe, pero esa magia de internacionalizarse, por lo menos en Nueva York le llaman la capital del mundo porque de verdad tiene ese halo, esa gracia, que uno se siente muy internacional y muy en el mundo cuando pasea por Manhattan, por cualquiera de sus barrios. Pero a él, fuera del primer impacto, parece que no le afecta en absoluto. Lo que le afecta es el echar de menos su tierra, su campo, su Andalucía, su sencillez. Fíjense qué cosa Yo más pienso curiosa. que hay un dato que no se mencionó ahorita y que quizás sea el que explique lo que causa en García Lorca visitar Nueva York. Él cuenta que a los 11 años, cuando él sale que la familia se muda, y que él está un tiempo viviendo en la ciudad, cuando él regresa, los compañeros de escuela de él están trabajando en el campo, mientras que él es un señorito, y él hace la comparación. Entonces ellos, cuando él llega, lo rehuyen, no lo quieren siquiera saludar porque se sienten que pertenecen a diferentes niveles y que son diferentes. Sin embargo, él dice que no, somos iguales, estudiamos juntos, somos compañeros. Entonces, Lorca nunca pierde la humildad. Ese quizás sea el dato que falte, Sí, porque él ve la deshumanización que hay en una ciudad, en una gran urbe como Nueva York, se la compara del campo donde él se pasa los 11 primeros años y luego de una España que siempre ha sido tan hospitalaria. Hay una parte importante. Ahora estuvimos hablando de que la tauromaquia, ¿no?, cautivó a Ernest Hemingway en programas anteriores. Aquí hay una relación. En el caso de Hemingway no hubo una relación tauromaquia con literatura, pero en el caso de García Lorca sí. Ese poema, Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, fue uno de sus poemas más celebrados porque toda España lloró la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Fueron varios poemas. Creo que fue por un toro. Sí, murió por una Cornada. ¿cómo le dicen ustedes? Una Cornada. Pero es que no era solamente no era un torero. En la alternativa suya estuvo Belmonte y estuvo Joselito y una serie de toreros también antológicos. Lo que pasa es que este hombre era un personaje curioso porque él era también poeta. Él hizo alguna obra de teatro incluso. Hizo de mecenas con el dinero que gana, que eran de los pocos que ganaban dinero en España entonces. Él hizo de mecenas un poco con todos los poetas, entonces estuvo muy vinculado con todos los poetas de la generación del 27, entonces era un tipo bastante querido. Ya había sufrido otra cornada que le partió la femoral, igual que a Paquirri, el que fue marido de Isabel Pantoja, pero aun con menos medios que había en aquella época y ni siquiera estaban todavía los antibióticos funcionando, pero él se salvó el pellejo por guapo que era. Le cuenta él a Lorca, porque ellos comentaban sus historias y eso personales, que cuando estaba joven él toreó en su imaginación en un corral y en su afán por obtener el placer de oír el público, ¿no?, ovacionándolo, claro, al no ver nadie, lo que hizo fue interpretar el movimiento de las ramas de un olivo como la ovación. La ovación, ¿no? Sí, y entonces eso está en uno de los versos del poema. Pero ahí hay una cosa importante, que es que Alberti también escribió un poema a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, porque Ignacio Sánchez Mejía fue uno de los promotores prácticamente de la celebración en el Ateneo de Sevilla en 1927 del tricentenario, la conmemoración del tricentenario del nacimiento de Luis de Góngora, que era uno de los poetas que ellos más admiraban a Góngora, aunque en el caso de García Lorca no tiene características en algunos de sus versos más que de Quevedo que de Góngora, tiene muy poca influencia de Góngora. Sin embargo, ellos siempre aquilataron el gran poeta que era para España Luis de Góngora,